Ok, continuando con nuestra sesión de videos, este video consiste en un movimiento circular, pero en un movimiento circular en el cual interfieren las fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si la fuerza va en la misma dirección de la velocidad, el movimiento es un movimiento rectilíneo. En pocas palabras, no va a cambiar su dirección. Estoy empujando el objeto en la misma dirección en la cual se está moviendo. No hago que su dirección se cambie. Pero si la fuerza forma un ángulo con la velocidad, la fuerza es responsable que haya un cambio en la dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De una forma general, nosotros podemos escribir la aceleración como la suma de dos componentes. Una aceleración tangencial, que sería una aceleración que va tangente a la trayectoria. ¿Sí? Si nosotros tenemos un objeto que se está moviendo a través de una trayectoria circular, nosotros decimos que este tiene una aceleración tangencial en esta dirección, una aceleración tangencial en esta dirección y una aceleración normal en esta dirección. ¿Qué es normal a qué? Normal a la tangencial, o sea, formando un ángulo de 90 grados. Sí, esta sería mi aceleración normal. Y no, bueno, ahorita cuando veamos con la fuerza, llegamos a una notación interesante. Entonces yo les recuerdo, la aceleración tangencial yo la escribo como la derivada de la magnitud de la velocidad y la aceleración normal como p cuadrado sobre r, como normalmente la conozco. Ahora, si yo multiplico cada uno de esos términos por una masa, obtengo una fuerza tangencial, que sería esta aceleración por una masa, y a este lado multiplicar por masa una fuerza normal, que no hay que confundir con la fuerza normal correspondiente a una superficie de contacto. Este corresponde a una fuerza normal correspondiente a un movimiento circular, que también es una fuerza centrípeta porque apunta hacia el centro de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, para no confundirnos, lo vamos a llamar también como una fuerza centrípeta, ¿sí? hacia el centro de la trayectoria. Entonces, de la misma manera que cuando nosotros teníamos una aceleración tangencial igual a 0, se cumple que se va a hacer un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial es b cuadrado sobre t. Si esto es 0, quiere decir que esta velocidad de acá es una constante, ¿sí? Porque es la única manera para que esto me dé 0. ¿Sí? La masa es una constante y esto es una derivada. Entonces, si esto es una constante, al derivar esto me da 0, por lo tanto la aceleración tangencial es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que como la velocidad es una constante, esto es un movimiento circular uniforme. En pocas palabras, es un movimiento que siempre tiene la misma velocidad. Ahora, ¿qué quiere decir que tengo una aceleración 0? Una aceleración normal o una aceleración centrípeta 0 es un movimiento rectilíneo. En pocas palabras, un movimiento que va en una sola dirección. Por ejemplo, el eje X. Un movimiento que únicamente va acá. ¿Por qué se debe esto? Que esto tiende a 0. Entonces, una forma de verlo es decir que este radio tiende a ser muy grande. Y si el radio de una trayectoria circular es muy grande, se vuelve una línea recta. Es una forma de ver, porque ya sabemos que la velocidad no puede ser 0, ni la masa pues puede ser 0. Ahora, si el movimiento es circular con radio constante, ¿sí? se satisface que la velocidad la podemos escribir con omega por r. ¿Sí? Eso recordando que en realidad esto es un producto cruz de la velocidad angular con el vector r. Ahora, si se cumple que b es igual a omega por r, nosotros podemos escribir que la fuerza normal es la masa por omega cuadrado por r. En pocas palabras, masa por aceleración normal o aceleración centrípeta. ¿Sí? Esto es la aceleración centrípeta, me multiplico por la masa. O sea, otra ecuación. Ahora, más interesante aún, si nosotros lo podemos escribir como un movimiento circular uniforme y sabemos que esa aceleración normal es omega cuadrado por r,
podemos también hallar que esta aceleración normal se escribe como omega cruz b. ¿Sí? En el caso particular, que es un movimiento completamente circular, estos dos vectores van a ser completamente perpendiculares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un movimiento circular, ¿sí? Moviéndose en esta dirección, tenemos aquí en esta componente, tenemos en esa componente una aceleración tangencial, digamos, hagámoslo aquí, una aceleración tangencial, digamos en esta dirección, una velocidad que ya sabemos que es tangente, y una omega que va a ir en esta dirección. ¿Sí? Esto lo dibujo así porque significa que va formando un ángulo de 90 grados, pero de esta manera, ¿sí? No es 90 grados, pocas palabras, este está arriba y esto está en un plano. O sea, si lo ponemos sobre unos ejes, nosotros podríamos escribir esos ejes como en esta parte un eje XY, ¿sí? sobre el plano. No, aquí nos podemos confundir un poco. Es mejor escribirlo sobre este mismo plano, X, Y y un Z que va en esta dirección. ¿Sí? Esos serían mis ejes. ¿Sí? Entonces omega estaría en el eje Z. ¿Sí? Mientras que la velocidad está sobre el plano. Cuando yo hago este producto cruz de omega con B, entonces me queda mi aceleración normal o aceleración centrípeta apuntando en esta dirección. ¿Sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso, que esta aceleración viene también de un producto cruz, recordando esa misma notación. Ahora, como es un movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es cero. Lo único que nosotros tenemos es aceleración normal. No hay tangencial, solo hay aceleración normal. Y como tenemos solamente aceleración normal y lo multiplicamos por la masa, lo podemos escribir de esta fórmula. Y si nosotros esta masa, que es una constante, es un escalar, por propiedades del producto cruz, podemos pasar a multiplicarla con la velocidad, y la masa por la velocidad me forma mi vector momento, ¿sí? Momento lineal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza de un movimiento circular uniforme la puedo escribir a partir del momento y la velocidad angular. Es otra fórmula. Pero de manera general, ¿sí? Porque este caso solamente se cumple para movimiento circular uniforme. De manera general, nosotros lo escribimos de la siguiente manera. ¿Sí? O sea, una fuerza tangencial y una fuerza normal. ¿Sí? Acá, esta es la derivada de B en función del tiempo, y si lo multiplica por una masa, queda la derivada de P. Y acá tengo que esto es igual, yo les recuerdo, vamos a tomar solamente esta parte, vamos a desmenuzarlo un poco, velocidad por P sobre R, es igual a P. P es igual a masa por velocidad, entonces B por M, B sobre R. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que es la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. ¿Sí? Que yo les recuerdo que nuestra aceleración normal es B cuadrado sobre R. Solamente los multiplico por una masa y lo puedo escribir de esta manera. Miremos un ejemplo para que nos puede ser útil estas definiciones que nosotros estamos usando. Entonces miremos, una masa M suspendida en un punto fijo por una cuerda de longitud L gira alrededor de la vertical con velocidad angular omega. Encontrar el ángulo que hace la rueda con la vertical. En pocas palabras, tenemos una masa suspendida en un resorte. Esto no quiere decir que sea así, quiere decir más o menos que es una trayectoria
así. Entonces nosotros tenemos una esferita que sigue esta trayectoria, ¿sí? Esta trayectoria que está aquí. Y este va a ser el radio de la trayectoria, ¿sí? Ahora, me dicen que encontrar el ángulo que se forma con la rueda, con la vertical, en pocas palabras, encontrar a qué es igual ese ángulo alfa, sabiendo que nosotros está girando a una velocidad omega, ¿sí? Con una velocidad angular omega. ¿Qué quiere decir? Si esta masa gira muy rápido, o sea, el omega gira muy rápido, nuestro instinto físico, nuestra definición física, que es muy importante, tiende a que esto va a subir, ¿sí? Y si gira muy lento, pocas palabras no tiene, entonces comienza a girar aquí, ¿sí? Es un ángulo muy pequeño. Entonces tenemos que llegar a un resultado equivalente. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas y el diagrama de cuerpo libre. Encontramos una tensión en esta dirección y encontramos un peso en esta otra dirección. Ahora, si ustedes se fijan, esta es la vertical, este es el mismo paralela a la cuerda, ¿sí? Esta fuerza es paralela a la cuerda, entonces acá se sigue conservando el mismo ángulo alfa y por triángulos yo puedo decir que ese alfa es equivalente a este alfa de acá. Y puedo descomponer esta tensión en dos direcciones. También otra cosa importante para tener en cuenta es que el radio es este, ¿no? Hay que tener presente el radio de la trayectoria circular que él describe, es una trayectoria así, como está acá. Entonces el radio es este R de acá, no confundir con la L, que es la longitud de la cuerda. Esta sería mi L, mi longitud de la cuerda. Entonces aquí es igual este R. Si tengo este triángulo rectángulo, acá forma un ángulo de 90. Voy a cambiarlo de color, forma un ángulo de 90. Vamos a hacer este triángulo, mírenlo. Acá tengo este acá tengo este acá y acá tengo esto. Me está formando un triángulo rectángulo, el ángulo de 90, L es la hipotenusa y R es el cateto opuesto a mi ángulo alfa. Entonces yo puedo decir que R es igual a L seno de alfa. Ok, entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en X es la tensión multiplicada por el seno de alfa, que es igual a la fuerza normal. Fíjense en este movimiento circular, ¿cuál es la dirección de mi fuerza normal? En esta dirección, o la fuerza centrípeta, que era lo que yo les estaba diciendo. En esta dirección, mi fuerza normal, mi fuerza centrípeta, va apuntando hacia acá. ¿Y hacia dónde va esta componente de la tensión? Según mi plano XY, va es esta componente que es la tensión por el seno de alfa. Y esa fuerza normal para el movimiento circular es la masa por omega cuadrado por R, donde R es L seno de alfa, como lo calculamos acá. ¿Qué quiere decir? Que al despejar yo puedo cancelar mi seno de alfa con el seno de alfa y llego que la tensión es igual a m omega cuadrado por L. En pocas palabras, a una mayor omega, o sea, mayor sea el giro, mayor va a ser la tensión de la cuerda. Entonces, si gira muy rápido, por eso si nosotros tenemos este fenómeno y comenzamos a hacerle este giro, entre más rápido gire, más es probable que se rompa la cuerda, ¿no? En un caso de la vida real, porque va a ser mayor la tensión a esa velocidad angular. Ahora, si vemos esta ecuación, no queda como incógnita el alfa. Y esto es lo que el ejercicio nos pide calcular. ¿Cuánto vale mi alfa? Entonces, para esto vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Y nosotros sabemos que en Y no hay movimiento, porque esto se supone que está quieto. ¿Y Y qué es? Y es este eje. Mírenlo acá. Este es mi eje Y. Y él no está subiendo ni está bajando. Este de acá es mi eje X. ¿Sí? En eje X sí aparece la fuerza normal. En Y no aparece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas en Y, puedo decir que las que están arriba menos las que están abajo son iguales a 0. Entonces, la tensión por coseno de alfa menos el peso es igual a 0. De aquí yo puedo despejar el coseno de alfa, esto que está restando lo paso a sumar y la tensión la paso a dividir. Y ahora
reemplazo el valor de la tensión que hallé de esta ecuación, donde me da que va a ser m omega cuadrado por L. Y aquí puedo cancelar esto, puedo cancelar las dos masas, y me va a quedar g omega cuadrado sobre L. Por lo tanto, el omega, el alfa que diga, el alfa va a ser igual a este m, no existe el coseno inverso, el arco coseno de la gravedad omega cuadrado por L. ¿Sí? Y esta sería la respuesta para ese ángulo alfa. Si nosotros lo analizamos, el coseno, ¿sí?, a una mayor alfa, este valor coseno, ¿sí?, tiende a ser también más grande. O sea, este producto de acá es más pequeño y el coseno de un valor más pequeño es más grande, o sea, el coseno inverso. ¿Sí? Si nosotros miramos la gráfica del coseno, digamos ya solamente esta última parte aquí de 0 a 90, entonces vemos que si alfa es grande, si omega es grande, este valor de acá es pequeño, entonces nos situamos en la parte pequeña del ángulo. Y si el ángulo es pequeño, entonces el coseno inverso es el valor, tiende a ser más grande. Si aquí este valor del coseno inverso es grande, o sea, llegando a 90 grados, y esto llegando a un valor pequeño, ¿sí?, de aquí, entonces encontramos que ese ángulo tiende a ser esto muy grande. Ok. Otro ejemplo es un movimiento parabólico. Entonces nosotros encontramos que en un movimiento parabólico la aceleración o la fuerza que hay es el peso, ¿sí? Entonces ese peso lo voy a descomponer en dos movimientos, una fuerza tangencial y una fuerza normal o una fuerza centrípeta de este movimiento, ¿sí? Entonces si nosotros hacemos el cálculo, si queremos saber el ejercicio, vamos a leerlo, ahí me salté la ley, discúlpeme. Dice, calcular la fuerza normal y tangencial que actúa en un proyectil lanzado en un movimiento horizontal. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad de este movimiento es una velocidad en X más una velocidad en Y, donde la velocidad en X es una constante, mientras que la velocidad en Y está afectada por la gravedad. Si sacamos la magnitud de la velocidad, llegamos a esta parte de acá, y esta sería la magnitud de mi velocidad. Ahora, si yo quiero saber cuánto es la derivada de esa magnitud, que sería mi aceleración tangencial, entonces derivo todo esto y llego a que es este resultado. Esta va a ser la derivada de esta magnitud. En pocas palabras, mi aceleración tangencial. Si yo la multiplico por la masa, pues hallo mi fuerza tangencial. Ok, entonces este es mi resultado, la multiplico por la masa y esto es la fuerza tangencial. Aquí ya la estoy hallando. Entonces, esa fuerza tangencial, ¿sí?, voy a descomponerla, como les mostraba aquí, en este diagrama, en el peso. El peso es mi fuerza total. Entonces el peso al cuadrado va a ser la fuerza normal al cuadrado más la fuerza tangencial al cuadrado. Voy a encontrar estas dos componentes, ¿sí? Va a ser este triángulo de esta manera. Y como ya hallé mi fuerza tangencial, que es este resultado de acá, y conozco el peso, yo puedo despejar para hallar la fuerza normal. Entonces reemplazo el valor del peso menos la fuerza normal, que es esta que tengo acá. Cada una obviamente elevada al cuadrado. Valga la aclaración que esto es el peso al cuadrado menos la fuerza tangencial al cuadrado. Y haciendo un poquito de álgebra, de cálculos aquí con los pasos, llegamos a que es este resultado. Y le saco raíz a ese resultado y llego finalmente a que esta es mi fuerza normal. Entonces hallé mi fuerza normal y hallé mi fuerza tangencial.